Hablaremos sobre el convenio 026 acerca de los métodos de fijación de salarios mínimos. Estas son algunas generalidades acerca de este convenio. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo el 28 de mayo de 1928 en su 11ª reunión, el primer punto del orden del día acuerda adoptar diversas proposiciones acerca de los métodos para la fijación de salarios mínimos. El 16 de junio de 1928 se adopta el Convenio Internacional sobre los métodos de fijación de salarios mínimos. En su artículo primero se describe que todo Estado miembro que ratifique el convenio se obliga a establecer métodos de fijación de tasas mínimas de los salarios de los trabajadores. El alcance del artículo ampara a aquellos empleados cuyas funciones están enfocadas a las actividades de domicilio y que no dispongan de un régimen eficaz para la fijación de los salarios. El artículo segundo se indica que los estados que ratifiquen el convenio serán libres de decidir previa consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores acerca de los métodos de fijación de los salarios mínimos, con el ánimo de dirimir las diferencias que se propongan. Con respecto al artículo tercero e invocando la libertad descrita en el artículo segundo, se podrá implementar los métodos de fijación salarial teniendo en cuenta los siguientes requisitos. A. Para aplicar los métodos se tendrá que consultar a los representantes de los empleadores y de los trabajadores, incluyendo a representantes de organizaciones si hubiere su existencia, a cualquier persona calificada de acuerdo en su profesión o funciones según lo crea oportuno la autoridad competente. B. Como lo consagre la legislación local, los empleadores y los trabajadores deberán participar de la aplicación de los métodos. La participación de los representantes deberá ser números iguales. C. Las tasas mínimas fijadas serán obligatorias para los empleados y para los empleadores y esto no puede modificarse de ninguna manera mediante contrato individual o cuando exista autorización general o especial de la autoridad competente. El artículo cuarto se indica que los estados que ratifiquen el convenio deben adoptar un sistema de control y de sanciones con el objeto de asegurar el conocimiento de las tasas mínimas de los salarios vigentes. Los salarios pagados no pueden ser inferiores a los mínimos acordados. El artículo quinto establece que los estados deben enviar un informe anual a la Oficina Internacional del Trabajo y debe incluir la lista de industrias que aplicaron los métodos de fijación del salario mínimo. Se debe incluir la aplicación de estos métodos en los resultados o con los resultados. Otro artículo sería el noveno. Los estados podrán denunciar el tratado hasta pasados 10 años desde la fecha de entrada en vigor. Dicha denuncia surtirá efecto hasta un año después de la radicación de la intención en la Oficina Internacional del Trabajo. Al no presentarse la denuncia hasta un año después del vencimiento de los 10 años, el Estado debe esperar un periodo de 5 años para presentar su denuncia nuevamente. Artículo décimo. Por lo menos una vez cada 10 años, el Consejo de la Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar en la Conferencia General una memoria sobre la aplicación del convenio. El convenio 026 en la legislación colombiana, ¿cómo está regido? ¿Está en vigor? Sí. La actualidad en Colombia. Se ratificó el 20 de junio de 1933. La implementación de los métodos para fijar los mínimos salariales están regulados en la normativa mediante las siguientes leyes. Artículo 25. La Constitución Política. El trabajo es un derecho y una obligación social que goza de especial protección en el Estado. El artículo 53 de la Constitución Política establece que la remuneración mínima es un principio fundamental en materia laboral. El artículo segundo de la Ley 278 de 1996 establece una comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales para fijar de manera concertada el salario mínimo en carácter general. El inciso 1 del parágrafo 8 de la Ley 278 del mismo año se describe que la fijación de los salarios mínimos será una comisión que tendrá que tomar su decisión el 15 de diciembre y el inciso 2 del parágrafo 8 de la misma ley del mismo año indica que de no lograrse ningún acuerdo en estos salarios mínimos, el gobierno tendrá a más tardar al 30 de diciembre de cada año para fijar el salario teniendo en cuenta la meta de inflación fijada por el Banco de la República y la productividad acordada por el Comité Tripartito coordinado con el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta
el incremento del Producto Interno Bruto interno del consumidor en Colombia, y de esta manera Colombia implementa los métodos de fijación de los salarios mínimos de acuerdo al 0,26 de la OIT, concebido desde el 30 de mayo de 1928. Ahora la teoría será entender qué va a pasar este 15 de diciembre o a más tardar el 30 de diciembre del 2020, teniendo en cuenta toda la problemática del COVID-19 que nos está dejando un 2020 bastante oscuro.